No, responde tú, por favor. Hola, hola Carlos, hola a todos. Hola, Lisa. Hola. Bueno, yo creo que nos quedamos con la respuesta más tarde para que entre Elisa, porque con todas las dificultades técnicas que tuvo, creo que le toca entrar, ¿no? Vale, Carlos. Y entonces a usted, a Mariela y a León, muy agradecidos por la intervención. Entonces vamos a darle paso a la intervención de la arquitecta Elisa Maceratini, a quien le damos la bienvenida. Sí, Gracias. Elisa es arquitecta y urbanista, es doctora en regeneración urbana y se desempeña como consultora internacional para agencias multilaterales de desarrollo, gobiernos municipales y ONGs. Se ha especializado en desarrollo urbano integrado, mejoramiento de barrios marginales, planificación regional y urbana y diseño participativo con experiencia en más de 20 países entre África, Asia, Europa y América Latina. Desde 2010 preside Interacción Urbana, una ONG italiana compuesta por un equipo de jóvenes profesionales, principalmente mujeres arquitectas, cuyo objetivo es reactivar los espacios públicos abandonados y desarrollar procesos de regeneración urbana e inclusión social a través del diseño participativo. En 2015 fue premiada por el presidente de la República de Italia por su compromiso demostrado con los sectores sociales y profesionales con la sociedad femenina italiana, y en 2017 fue nombrada presidenta de Innovación Social de Italia por el Foro Económico de Mujeres, y en 2018 recibió el Premio Mundial WEF por Mujeres Excepcionales de Excelencia. Elisa es una arquitecta comprometida con su profesión, pero también con las comunidades, y una infidencia, aquí estoy sacando a Elisa de un trabajo que tienen que entregar mañana, que tiene que ver precisamente con el acompañamiento a comunidades que viven en asentamientos informales en Djibouti, África, donde están trabajando toda una propuesta vinculada con el mejoramiento barrial. Entonces, Elisa, sin más preámbulo, te doy la bienvenida y nuevamente agradecido. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Estoy muy feliz de participar en este evento porque me parece maravilloso. Bueno, todos los eventos que organiza Carlos desde muchos años he participado y siempre me ha encantado. Entonces, muchas gracias, Carlos, para invitarme. Lo siento si en algún momento entra alguien que, como dijo Carlos, tenemos esta entrega mañana muy grande de un proyecto muy complejo. Justamente son asentamientos informales y entonces en Djibouti, entonces es complejo porque toda la complejidad que está en el tema en sí mismo, y bueno, les contaré otra vez este proyecto. Ahora les voy a compartir mi pantalla para presentarle entonces nuestra experiencia en Roma desde 2010. Como decía Carlos, yo lidero una asociación que he fundado con unas arquitectas y trabajamos entonces sobre el espacio público, el urbanismo táctico, hace 10 años en las periferias de Roma y también en París. Bueno, hemos intentado trabajar en varias periferias con el mismo enfoque de inclusividad social. Le voy a compartir mi pantalla. Perdón, que antes nunca había pasado, se paró la electricidad y todo hace 5 minutos. Increíble. Ok, condividi. Perdón, ya. Si ¿Me pueden confirmar que se ve mi pantalla? Sí, Elisa, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esta es Interacción Urbana. Le voy a hablar de un equipo. Nosotros somos más o menos entre 12 y 20 arquitectas y trabajamos entonces, como decía, sobre la temática del espacio público, pero en particular tenemos 5 palabras clave, que son el reciclaje, entonces upcycling, recycling, entonces transformar la materia, el self-building, entonces la autoconstrucción como metodología, como instrumento, el diseño participativo como instrumento de engagement,
perdón, sí, hace mucho tiempo que no hablo español, entonces voy probablemente a hacer errores. Espacio público y facilitación, porque, bueno, la facilitación hace parte, no somos arquitectos, digamos, muy normales, o sea que intentamos utilizar, ser un poco más facilitadores, porque como saben, los procesos en lo informal, en la periferia, en todas las partes más complejas, es también un proceso que es más social. Y entonces trabajamos a través de estos instrumentos que son la planificación participativa, facilitación, soportamos asociaciones locales, entonces son comités de barrios que intentamos ayudar en procesos de rehabilitación participativa de espacios públicos abandonados. Hacemos también formación, porque para mí es muy importante también trabajar con los jóvenes, sobre todo ahora estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, en Roma, en 3 periferias muy grandes, con 3 escuelas. Trabajamos con los chicos que tienen entre 12 y 18 años sobre la regeneración urbana. Entonces, justo hoy en la mañana tenemos unos talleres con ellos, entonces hemos creado una sinergia con las escuelas, porque para mí es muy importante desde muy jóvenes hablar de esto, porque la ciudad es nuestro espacio de vida, entonces también cuando tienes 12 años puedes participar en la realización de este espacio. Y trabajamos también con la administración en el sentido que hacemos proyectos bottom-up. Entonces la administración es un partner, no es nuestro cliente, pero facilitamos el diálogo entre la asociación, entre las asociaciones locales y los ciudadanos y la administración, porque esto en Roma, como en muchas ciudades del mundo, siempre es un gap importante, la falta de comunicación entre las instituciones y la población. Entonces, el principio es que queremos reactivar el espacio público, o sea que para nosotros es un recurso, el espacio público que existe, pero que en Roma, como en muchas ciudades, muchas periferias, no está mantenido, entonces se necesita que sea la población misma que se tome cuidado, cura, take care about. Entonces, el espacio público entendido como un derecho de todos. Se habla mucho del derecho a la ciudad, se habla del derecho a la casa. Nosotros hablamos del derecho al espacio público, que tiene que ser, entonces, que es un bien común, es un derecho de todos, se puede construir con todos. Y entonces, por esto el tactical urbanismo es muy importante, porque nos ayuda el concepto mismo, ¿no? de urbanismo táctico, que seguramente ya han tratado, de un urbanismo que hace intervenciones pequeñas con un alto impacto social, con un bajo, o sea, pequeñas en términos de espacios y en términos de recursos económicos que se necesitan, pero con un alto impacto social. Y entonces para nosotros, Tactical Urbanism, pero alrededor de esto, training e inclusión social, entonces trabajo con las personas más frágiles, digamos, de la sociedad urbana, entonces trabajamos también con, por ejemplo, gente que tiene problemas de depresión o o personas solas de edad, los viejitos, digamos, que Roma está llena de gente, o sea, como saben, Italia es bastante viejita como país y tenemos muchos abuelos solos. Entonces, los incluimos a ellos, a los refugiados, a la gente que tiene problemas de depresión y los hacemos participar, no solo depresión. Ahora, para un ejemplo, trabajamos también en colaboración con unos centros de rehabilitación mental, porque, bueno, la ciudad, a veces, como ustedes son de Bogotá, son rolos, entonces ustedes saben que a veces las grandes ciudades tienen este problema que se pierde la comunidad. Entonces, para nosotros es importante, a través del espacio público, reconstruir también comunidades. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Construimos procesos. Son procesos que parten de una idea que es de reciclar, pero reciclar en una idea más amplia,
más amplia, que sería una idea de reciclar el material como el social. Entonces, materiales de basura y al mismo tiempo espacios considerados basuras, como lo que ven en la foto al lado, era un espacio utilizado como un basurero informal, entonces abandonado para todos, y utilizar la gente misma, la comunidad, como recurso, porque la gente puede serlo. Y construimos proyectos que son procesos. O sea, a diferencia de un proyecto de arquitectura, digamos, de un diseño del espacio público top-down, un diseño que entonces sale directamente en un papel para ser más rápidos en explicarlo. Aquí construimos el diseño del espacio público con la gente. Es un proceso que no es tan corto, esto dependiendo del tipo de proyecto que hacemos, pero puede ir desde 3 meses hasta 1 año. O sea, porque todo el proceso implica una participación continua y una construcción de una relación de confianza con las comunidades. Muy importante construir la confianza para construir juntos después. No se puede construir un espacio público en un barrio difícil por la gente sin la gente. Y sino, sobre todo en un contexto donde la alcaldía, como la alcaldía de Roma, que pues estamos en Europa pero no tiene dinero, entonces el problema aquí es el abandono del espacio público. Entonces, ¿cómo se hace para que este espacio público de toda forma se pueda reutilizar y se tenga vida? Y entonces, por ejemplo, esto es bajo de un puente. Esto es un proyecto que hemos hecho poniendo juegos para los niños abajo de este espacio. Invitamos también a artistas que han hecho intervenciones artísticas. Nosotros hemos tomado la componente urbana, entonces hemos reconstruido unos pasajes y invitado a la gente a participar y el juego, o sea, en general, el juego para nosotros es un elemento importante, no solo en el plan, sino también en todo el proceso. O sea, tenemos también que hacer que la gente se divierta en este proceso de planificación y de realización. ¿Cuál es el método que utilizamos? Partimos con, entonces decías, participatory planning, pero antes de hacer un plan participativo, tienes que hacer un diagnóstico participativo. Entonces, las SWOT análisis que den es un análisis que hacemos para entender con la comunidad con la cual vamos a trabajar, porque nosotros trabajamos siempre en comunidades diferentes. O sea, no estamos en un lugar solamente. Yo siempre digo que somos un laboratorio itinerante. O sea, no estamos en un barrio solamente o en el otro, estamos ahí por todos. Entonces, esto es lo que nos permite de ser transversales y de ayudar más gente posible, porque el objetivo para nosotros es ayudar, apoyar las comunidades y recuperar el espacio. Entonces, la participación para llegar el data processing and planning, en general, la comunicación visual. Somos arquitectos de toda forma, entonces siempre al final tenemos también que llegar a hacer algo, pero hacer un dibujo porque trabajamos en el espacio, pero este dibujo también es muy importante que sea fácil a comunicar, que sea porque vamos a hacerlo juntos. Entonces, esto que ven es un dibujo que viene después de un proceso de planificación participativa de 9 meses. El Self-Building Workshop. Trabajamos con el Self-Building, es también un instrumento porque nos permite de hacer que muchos jóvenes, sobre todo, pero también, lo decía, los viejitos, se puedan sumar al proceso y se puedan empoderar y apropiar, sobre todo, del espacio. La apropiación, cuando tú construyes algo, sientes que es un poco tuyo. Entonces, construir el espacio público junto a las personas nos ayuda a hacer que ellas sientan que este espacio es de ellos al final. Entonces se cuidarán de este espacio. Es una estrategia también, ¿no? Porque, bueno, estas personas que ven en la foto son personas que han trabajado porque o pertenecían al barrio y después esto era el parque donde se iban a estar, o son
alumnos, estudiantes de universidades. Hay también unos colombianos aquí en las fotos que han venido a hacer estos workshops internacionales. Invitamos, creamos un proyecto sobre el proyecto, que nos permite de crear una comunidad de proyecto. Y la participación de los niños, como le decía antes, para nosotros es muy importante porque, por varias razones. Porque el niño, primero, es el beneficiario al final del proyecto, porque normalmente trabajamos sobre espacios públicos para crear espacios para niños, además. Pero él va a venir y va a llevar también a sus padres. Entonces, tomamos una familia cuando tomamos un niño. Y tercera razón, el niño también es la persona que es un actor del futuro. Entonces, para nosotros, él será la persona que va a llevar la sostenibilidad de los próximos años. Entonces, hacer con ellos proyectos con la plástica, por ejemplo, así que lo que ven, significa también educarlos a que todo lo que hay alrededor de ellos tiene un valor, que sean las relaciones humanas, que sean la botella de plástica, que sea el elemento que están pintando, o la mata, o el árbol. Entonces, los hacemos participar para sensibilizarlos desde niños sobre la importancia del espacio público y en general de los recursos naturales y de la ciudad. Y celebramos, muy importante en cada proyecto, al final es no solamente lo que el resultado físico y el resultado, pero sino que es celebrar el resultado. Esto es parte, o sea, es un elemento clave también de cada proyecto que hacemos. ¿Por qué? Porque al final es celebrar una victoria que crea, o sea, esto crea también, refuerza la comunidad alrededor del espacio público. Y ahora, bueno, este método le muestro unos proyectos. Hemos realizado 32 proyectos en Roma desde 2010 y son de varias tipologías. O sea, como saben, el urbanismo táctico son intervenciones a veces que costan muy poco y que, entonces, por ejemplo, la que ve en Fil Rouge, uno de los primeros proyectos, era una idea, pero era comunicar una idea que era este filo rojo, porque dibujamos a tierra lo que tenía que ser el espacio público que se necesitaba, dónde tenía que pasar. Y entonces esto era más un juego. Hay un video, si quieren verlo. Con este proyecto ganamos a la Bienal de Arquitectura hace muchos años en Venecia, porque era un proyecto para Future Cities. Y esto nos costó 50 euros. O sea, es nada, no costó nada, pero el impacto que tuvo este proyecto fue impresionante, porque un área después donde llegaba al final el Fil Rouge, donde dibujamos los juegos para niños, fue transformada después por la municipalidad efectivamente en un espacio para niños, porque este video fue talmente fuerte que, porque lo mandamos, después está en YouTube, y la persona, una persona de la alcaldía a la cual le mandamos, le gustó tanto y lo utilizó, o sea, utilizó para decir, ellos tienen razón, tenemos que hacer este espacio, transformarlo. Y entonces de un video de 50 euros, que es más una idea de urbanismo táctico, la municipalidad invirtió 150.000 euros por un espacio público. Este era un proyecto que hicimos en las Cortes. O sea, nosotros en Roma tenemos también en el centro unos edificios que eran edificios de edilicia popular, entonces construidos para la gente sin recursos al principio del siglo XX, que tenían unos espacios públicos en el medio. Estos espacios públicos se convirtieron en espacios para carros. Y entonces la gente, y eso en la época de mis abuelos, esos espacios se utilizaban para jugar. Y entonces habían relaciones que se creaban dentro de la unidad habitativa. Pero cuando se cambió, entraron los carros, motos, se ocupó este espacio público y se perdió su utilización como espacios de juegos y de interacción. Entonces nuestro proyecto fue de trabajar con
los grupos de personas, los viejitos, no sé, perdón la palabra buena en español, pero de hacer con ellos, reconstruir con ellos una memoria sobre la utilización de estos espacios al principio, y con los niños de los centros para niños públicos que están alrededor, para construir esta interacción. Y después organizamos un evento que se llamaba una jornada en la corte, una jornada corte, para hacer que todo el mundo pudiera jugar en estos espacios, y así la municipalidad de este barrio ahora organiza unos eventos y logramos que se vietara, o sea, está prohibido ahora parquear adentro de esos espacios. Entonces era un evento nada más, y unos eventos, pero crearon un impacto fuerte. Esto es una escala diferente, es un espacio público que realizamos en 2014, este era el basurero que le mostraba al principio, que transformamos en un espacio público con material de reciclaje. El único que se compró es esto que ven en esta foto, todo el resto se recicló. Entonces se ha reciclado. Esto nos costó, para darle una idea, 5.000 euros, que son $4.000. Y fue un proyecto donde trabajaron 120 personas más o menos de esta comunidad, de un barrio que está completamente abandonado en la periferia noreste de Roma. Y entonces esto es otro proyecto. Esto fue un proyecto que hicimos con también a Renzo Piano, senador, que es un arquitecto bastante famoso, que decidió ahora de trabajar, digamos, con unos jóvenes en varias ciudades sobre la renovación urbana. Entonces nos contactaron para participar con este equipo en un proyecto, y nosotros nos hemos ocupado de la parte más de relación urbana. Entonces, lo que le mostraba antes, y aquí estábamos construyendo, esto fue mucho más rápido. Entonces, fue también el impacto social, como era muy rápido, para mí no fue tan fuerte. Para mí es muy importante que se cree una relación con la comunidad local. Y aquí, como no había mucho tiempo, porque el proyecto iba con tiempos rápidos, se organizó un workshop. El workshop fue exitoso, participaron muchos jóvenes, la gente, pero como la asociación local no estaba tan metida porque no había sido incluida desde el principio, entonces este espacio al final para mí no quedó lo que se esperaba. Porque es importante también reconocer cuáles son las cosas que funcionan o no funcionan. Para mí, lo importante, esto por ejemplo es un proyecto que todavía funciona muy bien. Esto era un ex manicomio, o sea, un hospital para la gente con problemas de salud mental, que cuando en los años 70 se cerraron todos los hospitales de salud mental, que eran lugares muy tristes, muy complejos, quedó abandonado. Y es un patrimonio increíble porque es maravilloso este espacio. Entonces nos contactó un grupo de mamás, de madres, diciendo, por favor, nos pueden ayudar porque no tenemos ningún parque dentro de este barrio, pero tenemos este parque que está ocupado, vacío, y podría ser una oportunidad. Entonces estudiamos cómo transformar sin dinero, porque no había dinero, no había inversión pública, cómo podemos encontrar el dinero y hacer un proyecto para los niños de ese barrio. Y entonces organizamos cada sábado un evento dentro del barrio, las mamás hacían tortas y se hacían conciertos. Ahí se necesita tiempo, ¿no? Pero esto logramos al final construir este parque que ahora está utilizado por todo el barrio, y al final en la alcaldía logramos también que se cuida de este espacio ahora también. Y bueno, este es uno de los proyectos que hacemos con las escuelas. Como decía, es importante para nosotros también trabajar sobre el aspecto de la formación, y por esto creo que lo que estás haciendo Carlos y están haciendo a la Universidad Nacional es muy importante, porque
llevar a los estudiantes de toda edad, de toda, digamos, generación, a trabajar en los barrios, significa reconstruir una relación entre la ciudad y los habitantes que por mí se ha perdido en muchos casos. Pues, en mi ciudad se perdió. Entonces trabajamos con los estudiantes de las escuelas, le decía, entre 10 sobre todo, y la escuela media para nosotros, que son muy receptivos. Es una época entre 10 y 13 años en la cual los niños tienen una fuerte creatividad y están pasando de los ser niños a ser adolescentes, a ser adultos. Entonces es una época muy creativa y queremos entrar en esta fase de la vida de ellos para poner este tema adentro de la regeneración urbana y cómo activar el espacio. Y trabajamos también con equipamientos, o sea que esto, por ejemplo, es un mercado que se abandonó, entonces ese mercado era un mercado público, y hay varios en Roma, que había sido abandonado, entonces trabajamos con este viejito que ven, era un señor que tenía un banco dentro de este mercado, pero como el mercado, se abrieron muchos grandes supermercados al lado, quedó que ninguno iba más allá. Entonces se trabajó con la comunidad y con la alcaldía, organizando un gran evento donde se mostraba cómo el barrio podía ser. Entonces hicimos instalaciones, invitamos artistas, hicimos eventos y sobre todo invitamos a todos los comerciantes que vivían ahí antes para reactivar. El mercado se ha reactivado, gracias a esto también la Municipalidad de Roma entendió que era un lugar importante desde el punto de vista social porque por un tema de urbanística estaba pensado en la época, en los años 20 en un lugar estratégico porque tenía adelante una biblioteca pública, una escuela, o sea, era un sistema urbano. Este sistema urbano se había destruido con la llegada de estos supermercados, entonces se había perdido y ahora se está transformando. Entonces hay un proyecto de la Alcaldía de Roma ahora en este espacio en curso. Ese es otro tipo de espacio público que realizamos en 2016. Aquí ganamos digamos, un fondo de 2.000 euros que daba la Sociedad de Electricidad y de Agua. Le cuento esto porque es importante, como son proyectos bottom-up, siempre es el tema, ok, nos llama la comunidad, nos llama o sea, me llega para explicarle, me llega una llamada o me llega un correo, estimados, nos gustaría encontrarlos, necesitamos la ayuda de ustedes porque queremos trabajar aquí. Bueno, pero el dinero ¿dónde está? Entonces allá se escribe un proyecto, se busca ayuda de la alcaldía, que la alcaldía te dice no tenemos dinero, entonces ¿qué se hace? Se buscan maneras diferentes. Aquí era ACEA, entonces ACEA per Roma, un proyecto de la Sociedad de Agua y Electricidad que financiaba unos proyectos de arte urbana y ganamos esta selección. O sea que son fondos de una sociedad privada, público-privada. Y era un proyecto 2.500 son 2.500 metros cuadros, 2.100 metros cuadros. Aquí también fue muy interesante porque participaron también los refugiados, porque saben que Italia, desde África, hay una migración muy fuerte. Italia es un puerto, digamos, como tenemos todo el agua, entonces llegan, sobre todo en Sicilia, desde Sicilia los refugiados son distribuidos por varias ciudades. Entonces Roma como es la capital, es un atractor, digamos, de refugiados que están aquí y quedan mucho tiempo antes de ser aceptados por otros países. Entonces se quedan en lugares que son de transición, pero esta transición a veces es eterna. Entonces, y ellos no se entregan nunca. Entonces es un problema social porque ellos quedan excluidos, la población. O sea, nuestro objetivo en este proyecto era de crear esta relación, entonces trabajamos con un grupo, con un centro de refugiados y estos espacios públicos lo construimos con las familias de los niños y los refugiados. Y así funcionó muy bien, se creó una relación, ellos encontraron prácticamente una familia. Entonces no es solamente el espacio público para explicarle el objeto en sí, no en sí mismo,
es bellísimo y al final los niños son contentos, pero lo que se crea alrededor de esto es mucho más fuerte. Y esto es una foto de uno de los proyectos, sí, de los refugiados que trabajó con nosotros, y él vino después con nosotras a París, porque este era un proyecto que hemos organizado en sinergia también con unos colombianos, entonces y con otras asociaciones, y decidimos de unirnos y se llamaba Together. Desafortunadamente después llegó el COVID, pero empezamos en Roma, después fuimos en París y queríamos ir a Bogotá y a México. Pero aquí hemos incluido todo, quién sabe, podemos hacerlo un día juntos. Y entonces aquí se trabajó siempre sobre un espacio público, incluyendo, pero aquí las personas, los refugiados y los señores más viejos del barrio, como tutor. Entonces son artesanos que explicaron a los jóvenes refugiados cómo trabajar en la madera. Entonces ahora ellos trabajan como artesanos. Ese es el proyecto en París que le contaba. Aquí fue toda cosa diferente porque Francia está muy adelantada en términos de concepto respecto a Italia. Yo hablo siempre como romana. Entonces, respecto a Roma, aquí nos llamó la alcaldía de Saint-Denis, que es una banlieue, entonces es un barrio muy complicado de París. Para intervenir en una zona, ellos daban fondos para recuperar un vacío urbano con una idea de espacio público temporáneo. Esta idea es muy interesante porque implica que un espacio que se queda en la tendida de ser transformado puede ser un espacio público entre tiempo. Entonces era una área que tenía que ser transformada en una escuela, pero por los años de la creación del proyecto, eran 3 años, tenía que estar vacío. Entonces la alcaldía dijo, al lugar de guardar ese espacio vacío, hacemos un proyecto de urbanismo táctico, lo transformamos en un espacio público por los 3 años y después va a ser una escuela. Entonces nosotros construimos ese espacio público físicamente con la gente del barrio para crear las relaciones alrededor. Y esto fue, si buscan, se llama l'espace imaginaire, porque no existía, era un espacio imaginario, era este vacío que ven, y lo construimos tomando todos los residuos de las obras de Saint-Denis. Entonces llamamos a las empresas que estaban haciendo obras y le decimos todo lo que es basura para ustedes, que lo regalen a este espacio, y entonces organizamos varios workshops internacionales. Llegó también una chica de Venezuela, llegaron gente de varias partes del mundo y construimos ese espacio con ellos. Y ese espacio fue hasta el año pasado un espacio público utilizado todos los sábados para eventos de varias asociaciones. Estábamos en nuestro partner, una asociación local que se llama Main d'Œuvre, una asociación que trabaja sobre arte, entonces residencias temporáneas de artistas. Entonces Main d'Œuvre, que era el chef de file, era digamos, el partner local. Entonces Main d'Œuvre organizó cada sábado eventos, talleres, y fue maravilloso. Ahora están empezando la obra de la escuela que va a estar ahí. Y bueno, como le decía, la formación es importante. Entonces esta formación la hacemos también, eso es uno de estos centros de refugiados con los cuales trabajamos, y lo formamos para trabajar, los implicamos en nuestros proyectos. Entonces hicimos un intervento táctico dentro del centro. Invitamos unos artesanos que habíamos encontrado en otros proyectos. Entonces son los mismos de los comités de barrio a los que ayudamos, que después nos ayudan a formar la gente. Entonces ellos formaron, todos estos chicos que ven tienen el certificado de interacción urbana que yo he firmado, donde está escrito que están capacitados para utilizar unos instrumentos que pueden trabajar con la madera. Entonces esto los ayuda, y ayuda a unos de ellos para encontrar otro trabajo. Y bueno, esta es la experiencia de urbanismo táctico, digamos, de nosotras en Roma.
Ustedes en Colombia y en general en América Latina son maestros en esto. Para mí, cuando vine mi primera vez en Bogotá, era 2008, fue una, digamos, iluminación de ver cómo esto es para ustedes de casa, digamos. Entonces yo siempre agradezco a Latinoamérica en general por lo que aprendí y bueno, Carlos y siempre y todos. Los agradezco mucho por la atención. Gracias. Elisa, mil gracias por tu presentación. Sí. Como siempre, muy interesante y siempre nos muestras esa relación entre el pensar y el hacer y cómo de alguna manera no solamente nos quedamos soñando cómo se pueden hacer las cosas, sino también avanzamos en hacer las cosas a pesar de las dificultades. Y en este caso, en estos escenarios un poco más pequeños y mucho más próximos a donde tú vives, pero que, como tú dices, ya nos contarás de las experiencias que estás desarrollando ahora en el África, que creo que son fundamentales. Creo que, bueno, pues es importante los aportes que tú nos estás haciendo acá y quisiera abrir, estamos un poquito colgados de tiempo, pero quisiera abrir por lo menos a unas 2 preguntas para aprovechar que sacamos del trabajo a Elisa y dejarla nuevamente terminando su proyecto. Gracias. Entonces, ¿quién quisiera intervenir? Yo. Dale, bueno, nada, primero no conocía tu trabajo, que bueno, ya va a ser un referente obligado para mis estudiantes, para que entiendan un poco que también en Roma, también en Nueva York, también en Berlín hay problemas complejos que tienen que ver, bueno, con las periferias, con los refugiados. Estos temas me parecen muy interesantes. Entonces, bueno, cuando dices 2008, me imagino que fue el primer seminario que armó Carlos. Yo también estuve en ese seminario y al igual que tú, los seminarios que organiza el maestro Carlos son excelentes siempre, ¿no? Sí. Esa es una propaganda, Carlos, para ti. Quería preguntarte, Elisa, ¿cómo ves tú la relación, o sea, con este tema de los refugiados? Porque es diferente. Yo soy venezolana y ahorita vivo en México y nosotros hemos vivido una situación muy compleja. Esta mañana lo nombraba en una de las presentaciones, Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, parece que está llena de venezolanos, ¿no? Entonces, hoy somos una población migrante y también se hablan de muchos refugiados venezolanos. A ustedes me imagino que es el tema de África, el tema de Medio Oriente, que son sobre todo temas con los de Medio Oriente culturales diferentes, ¿no? ¿Cómo lidian con el tema cultural, ¿no? Cuando hacen este tipo de trabajos? Sí, no, gracias por esta pregunta, porque efectivamente ese es un tema complejo. O sea que en los proyectos, bueno, Roma, como tú decías, tiene una población de migrantes que viene principalmente del norte y del centro África, entonces es una población católica más que se queda. Pero hay también, porque aquí es un tema étnico, y es un tema religioso. Y son sobre todo hombres, porque las mujeres se quedan normalmente en el país y el hombre viene para encontrar el trabajo y después enviar el dinero. Entonces es una población también que a veces no solamente es difícil integrar con la población italiana, sino también entre ellos. O sea, en el centro donde trabajamos había un problema entre los que venían de Nigeria, por ejemplo, con los que venían de Costa d'Avorio, o de por qué hay etnias diferentes. Entonces, estos espacios siempre son espacios que tienen una cantidad de conflictos también internos. Esos espacios en general, dentro y afuera los centros. Entonces, para nosotros liderar con esto, primero, como yo decía, no tomamos la actitud del arquitecto, sino del facilitador. Entonces, las personas que trabajan
con nosotros en el equipo son personas que facilitan primero el diálogo y escuchan, porque escuchando y facilitando el diálogo después llegamos a incluirlos. Entonces, normalmente es más fácil trabajar con etnias, o sea, que es compleja la cuestión, la pregunta que me has hecho, porque no quiero, porque tengo que decir cosas que no sean, o sea, no puedo decir cosas fuertes, pero es el tema nosotros somos todas mujeres, ¿ok? Además, entonces ponle también esto de desafío, que somos un equipo de mujeres. Entonces, primero tienes que establecer la confianza, como yo decía, de cada comunidad con la cual tú vas a trabajar. Entonces, es complejo cuando tú eres mujer joven y encuentras al lado una cultura que no reconoce ni la mujer que trabaja, ni la mujer como una institución. Y entonces, esto fue una primera cuestión. Y en esto, entonces, ¿cómo puedes intervenir? Nosotros creamos empatía. Puede ser que esto es la respuesta mejor que te pueda dar. O sea, crear empatía con la gente. Porque no es un instrumento técnico, es un instrumento soft, como se dice, de crear. Entonces, lo primero que hemos hecho, por ejemplo, con los refugiados, es decir, ok, sentámonos todos en el mismo espacio. Buscamos escuchar el uno al otro, entonces más un trabajo realmente social de facilitación de diálogo y construimos un círculo de empatía, así se llama. Y entonces en este círculo de empatía se crean relaciones, a veces son relaciones simplemente de mirada, porque ponle otro desafío, no hablan todo el mismo idioma y no hablan italiano. Y entonces crear una relación sobre el espacio público diventa un espacio donde se crea una relación entre personas de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades y de diferentes idiomas. Entonces, lo único que hemos tenido para hacerlo trabajar juntos fue ponerles en mano una trápano, un instrumento para cortar la madera y decirle, tú, italiano, tomas esto y le enseñas a él cómo se usa. Trabajando juntos, se han hecho amigos. No importaba el idioma. No tenían que hablar el mismo idioma. Se miraban los ojos, él decía, se hace así. Ah, bueno, se hace así. Vamos a comer pizza juntos. ¿Sí? Y así se creó. Entonces, no sé si te respondí, pero es esto. No, hay algo que dijiste en la presentación. No es un proyecto de una semana, es un proyecto largo. Exacto. Sí, también. Gracias. Excelente. Bien, pregunto si alguien tiene otra. ¿Yo? ¿Carlos? Elisa. ¿Carlos? ¿Escuchas? Sí. Ok. Ciao Elisa. Yo sono molto contento de hablar italiano. No tengo mucha oportunidad de hablarlo aquí en México, entonces cada vez que digo italiano me encanta. Elisa, tú anticipas un fenómeno que vamos a vivir aquí en México. Nosotros vivimos a 200 kilómetros de la frontera. Mencionaba en nuestra presentación que nosotros, Monterrey, somos la tercera área metropolitana más importante del país. Junto con Tijuana jugamos un rol muy importante en la migración. Nosotros somos un espacio de tránsito hacia el norte, pero mucha gente se queda. Y Tijuana es el San Diego, al oeste, nosotros estamos al este, pero ya estamos haciendo un trabajo sobre venezolanos aquí en Monterrey. Y bueno, el venezolano que nos ha llegado hasta el corte que hago ahorita, no quiero decir mañana va a cambiar, es un venezolano preparado, un venezolano por lo menos llega en avión, no llega caminando. Los centroamericanos, los haitianos están llegando mucho y tenemos un fenómeno porque ellos, a diferencia de muchos países donde crean sus comunidades, ellos están insertando en las comunidades de nuestros
barrios vulnerables y están insertándose, como Carlos mencionó el lunes, en la calle. Entonces, nosotros vamos a enfrentar el problema de integrarlos, aunque en general compartimos una cultura similar, una cultura, una religión católica o por lo menos religiones cristianas, y el idioma, salvo los haitianos que hablan francés, pero su cercanía con Dominicana les hace hablar en español, ¿no? Entonces, bueno, yo sí quiero decir que ¿cómo ves tú el futuro de estas comunidades que nos están llegando a América, bueno, a México? Porque la intención de ellos es pasar a Estados Unidos, pero te puedo decir que en gran porcentaje no van a pasar y se van a quedar en la frontera México-Estados Unidos. Gracias. Gracias, Carlos. Efectivamente es lo mismo que pasa aquí, que normalmente llegan, o sea, todo el tema político en Europa, de Italia, con Alemania y con otros países, Francia, es que somos un puerto, entonces, digamos, el puerto de Europa. Entonces, esta gente, como tú dices, se queda aquí. Entonces, el desafío es cómo crear integración como técnicos, porque, bueno, nosotros no tenemos el poder político, pero al final podemos hacer política a través del espacio público. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que hicimos en Saint-Denis, lo interesante para mí fue también, allá también había un tema de integración de refugiados, porque Saint-Denis, como es un barrio, bueno, no sé, fue conocido en 2016 cuando nosotros trabajamos ahí por la bomba. Tuvo una explosión, un atentado, no sé si se acuerdan, 2015, 2006, era la época en Saint-Denis. El estado de Saint-Denis ha sido uno de los... Hay muchos muertos porque hay problemas, conflictos también y allá, entonces... utilizamos el espacio público con refugiados también que vivían en la calle, esto para conectarme al tema, y los incluimos dentro del proyecto y ellos han vivido dentro del espacio público, para darte una idea, como guardianos del espacio público. O sea, lo interesante fue que cómo logramos tener unos containers de las obras alrededor. Hemos propuesto, digamos, a la alcaldía si podíamos dejar abierto este espacio temporáneo, por ejemplo, para crear también un espacio para integrarlo como guardianos, no sé cómo se dice, como guardianía. Entonces ellos se cuidaban del espacio público. Le hemos dado, digamos, un trabajo, una función, un lugar al mismo tiempo, y ellos se han involucrado en el proyecto, ayudaban a la gente y se han integrado. Esta es una de las estrategias que se podía imaginar, pero fue muy interesante ver cómo se podía crear integración también en una situación de emergencia, porque lo que tú hablas de la calle es una situación ya de emergencia, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, nosotros utilizamos, como lo decía antes, esta relación entre estos proyectos, sobre todo la parte de construcción, como los workshops, como oportunidades de interacción entre los refugiados y la población local, porque allí que todos tienen el mismo objetivo. O sea, todos tienen el objetivo de crear el espacio público, ¿ok? Todos están trabajando por el bien común, entonces se crean relaciones donde se construye, se hacen cosas juntos que crean una sinergia sin palabras, sin política, sin nada. Y entonces es una oportunidad, yo creo, trabajar en el barrio en los barrios, incluyéndolos. O sea, en esto yo creo que la academia también podría tener un rol muy fuerte, como las asociaciones locales, para crear, si se quiere crear, porque esto también es la pregunta. A veces no hay este objetivo, ¿no? Nosotros estamos trabajando para crearlo, pero esto depende también
de la política local. Entonces, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, una alcaldía y un contexto que nos permitió hacerlo porque está de acuerdo con hacerlo. ¿Sí? Pero no sé, a veces... Molte grazie per la tua respuesta. Prego. Gracias por la domanda. Bueno, Elisa, te agradecemos infinitamente Gracias a ti, Carlos. la participación aquí en el taller laboratorio. Como siempre, tú muy dispuesta y pues nada, nos seguimos encontrando por el camino. Gracias. Lo siento de no poder quedarme, pero No te mi preocupes. equipo está esperando y No te tengo que preocupes. volver a la otra sala. Gracias. Un Buen abrazo día, a Elisa. todos. Muchas gracias. Bien.